Dios te bendiga. Hechos capítulo 13, versículo 52 dice: Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hoy hablaremos de la llenura del Espíritu Santo. Y al tratar con este asunto, es sumamente importante que recordemos que el Espíritu Santo no es una sustancia o una influencia. No se trata de un gas o un líquido o un poder, sino de una persona divina que viene a morar en la vida de todo creyente desde el instante mismo de la conversión. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos y no viene a nosotros por parte, sino como una persona completa. Todos los que creen disfrutan de esa bendición. Todos los que creen ya tienen el Espíritu, pero hoy hablaremos de la llenura del Espíritu. En este mensaje responderemos preguntas tales como: ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo se obtiene la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo se pierde la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo sé si estoy lleno del Espíritu Santo? Respondamos la primera pregunta. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Todas las palabras que se traducen en la Biblia para llenura conllevan a la idea básica de dominio o control total. Cuando se describe la obra del Espíritu Santo, transmite la idea general de Dios controlando y el hombre sumiso como efecto de la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo, que es lo que a veces se confunde con el bautismo del Espíritu, es una experiencia repetitiva, a diferencia de la experiencia del bautismo, que es una experiencia única. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí Pablo nos exhorta a no embriagarnos con vino, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa eso? Muchas veces la Escritura usa la expresión ser llenos de para señalar la condición de alguien que está siendo controlado por algo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, versículo 26, se habla de un grupo de personas que se llenaron de temor al ver al Señor sanar a un paralítico. Y en Lucas capítulo 6, versículo 11, se dice que los fariseos se llenaron de furor contra Cristo porque sanó en el día de reposo a un hombre que tenía seca una mano. No es lo mismo sentir miedo o ira que estar lleno de miedo o de ira. Son dos experiencias distintas. Una persona llena de miedo está controlada por el miedo, así como el que está lleno de ira ha sido controlado por la ira al punto de que puede llegar incluso a hacer locuras. Ser lleno del Espíritu, entonces, no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu que mora en nosotros. Noten el contraste en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Lo que sucede con una persona cuando se emborracha es que ha tomado tanto alcohol que su influencia lo domina. Ese hombre está bajo el efecto de la bebida. Lo que Pablo nos dice aquí es que no debemos dejar que eso ocurra. No debemos permitir que el alcohol nos influencie de ese modo, sino que debemos dejarnos controlar por el Espíritu. Así como la bebida afecta la mente, el corazón, la voluntad, así debemos ser afectados por el Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Esa es la similitud entre la borrachera y la llenura del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu es ser controlados, guiados y dirigidos por Él. Ser llenos del Espíritu Santo no es una opción, es un mandamiento. En Efesios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo no nos está dando una opción, sino un mandamiento inspirado por el Espíritu de Dios. El mandamiento es ser llenos del Espíritu. Lamentablemente, aunque esto es un mandamiento, no todos los cristianos experimentan la llenura, porque esta llenura depende de cuánto nosotros estemos en condiciones de cederle el control de nuestras vidas a Dios.
En la medida en que nosotros nos rendimos a Dios, en esa misma medida el Espíritu de Dios hace su trabajo en nosotros. Examinemos con más detenimiento el texto clave de Efesios capítulo 5, versículo 18, para resaltar algunos detalles que podemos pasar por alto fácilmente. En primer lugar, noten que estas palabras fueron escritas en modo imperativo. Sed llenos del Espíritu. No es un consejo ni una opción, sino una ordenanza dada a nosotros por el apóstol Pablo bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo. Es la voluntad expresa de Dios que los cristianos sean llenos del Espíritu. En segundo lugar, y estrechamente ligado al punto anterior, es obvio que los cristianos juegan un papel responsable y activo en este asunto. Esta es una exhortación que los cristianos pueden descuidar o pueden obedecer. En tercer lugar, quiero que noten también que el imperativo está en plural, lo que quiere decir que Pablo dirige esta orden a todos los creyentes de la iglesia en Éfeso y no a un grupito de cristianos especiales y súper espirituales que había en la iglesia. Sed todos llenos del Espíritu. Algunos creyentes parecen pensar que deben contentarse con una vida cristiana mediocre y dejar que ciertas personas alcancen un nivel de espiritualidad que ellos no pueden ni soñar. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo dice aquí. A todos los hermanos de la iglesia les da el mismo mandamiento. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: déjense ser llenos del Espíritu Santo, déjense guiar, déjense controlar e influenciar, déjense controlar continuamente por el Espíritu Santo. Esta debe ser la experiencia diaria del cristiano, porque cada día vamos a necesitar su control, de su influencia y de su dirección. Otra pregunta muy importante y que sé que muchos se harán: ¿cómo se obtiene la llenura del Espíritu Santo? En cuanto a esto, comencemos por dos cosas que debemos evitar. Si queremos ser llenos del Espíritu, debemos evitar a toda costa contristar al Espíritu. En Efesios capítulo 4, versículo 30, dice el apóstol Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es una persona divina que habita dentro de nosotros, va con nosotros a todas partes, y esto es algo que los cristianos tendemos a olvidar. Debo cuidarme de lo que veo, de lo que oigo, de lo que hago, para no contristar al Espíritu Santo que mora en mí. Cristo mora en nosotros por su Espíritu. Si queremos ser controlados por el Espíritu, debemos cuidarnos de no entristecerle. Por otra parte, y estrechamente ligado con esto que hemos dicho, debemos cuidarnos para no dejarnos controlar por ninguna cosa opuesta al Espíritu. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17, que el deseo de la carne, refiriéndose aquí al pecado que mora en nosotros, es contra el Espíritu. Y en Romanos capítulo 8, versículo 7, dice que los designios de la carne, los pensamientos, los planes y deseos de la carne, son enemistad contra Dios. Si queremos ser llenos por el Espíritu, debemos evitar que nos controlen nuestros apetitos, nuestras pasiones, nuestros deseos que son contrarios al Espíritu. Y lo mismo podemos decir de los patrones del mundo que se oponen a los de Dios. Ser controlados por cualquiera de estas cosas es exactamente lo opuesto a ser llenos del Espíritu. Pero, ¿qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu? Presta mucha atención. Primero, para ser llenos del Espíritu Santo, debemos llenar nuestras mentes de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu, de modo que ésta controle cada vez más nuestros pensamientos y nuestras acciones. En la medida en que la palabra de Cristo nos llena, sus pensamientos vienen a ser los nuestros, sus estándares nuestros estándares y su voluntad nuestra voluntad. De ese modo el poder de su Espíritu se manifestará más palpablemente en nuestras vidas. En la medida en que la palabra de Cristo permea nuestra mente y nos controla, en esa misma medida se manifiesta más ampliamente en nuestras vidas el poder del Espíritu de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. ¿Y cuál será el resultado? El Espíritu producirá en nosotros sabiduría,
fe, gozo, paz, esperanza, bondad, paciencia, consuelo y conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Segundo, se necesita un corazón y un entendimiento dispuesto a entregarlo todo. Se necesita un deseo, un interés y una motivación profunda. Se necesita tomar decisiones que nos conduzcan más a la obediencia y al abandono de lo pecaminoso. Primera de Juan capítulo 3 versículo 24 dice: Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y tercero, nada se puede sin oración. Hechos capítulo 4 versículo 31 dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración es fundamental, ya que junto con un profundo deseo de querer ser llenos, evidencia nuestro interés. Ya sabemos que no debemos entristecer ni apagar al Espíritu Santo. Pero, así como le pedimos a Dios tantas cosas, también debemos pedirle en oración que nos ayude con todo aquello que no nos deja ser llenos del Espíritu. Si hacemos esto, iremos cediendo y el Espíritu Santo irá llenándonos de su control. Otra pregunta: ¿cómo se pierde la llenura del Espíritu Santo? El cristiano no peca por la ausencia del Espíritu Santo, sino a pesar de la presencia de Él. Incluso cuando el cristiano peca, el Espíritu Santo sigue morando en él y este hecho mismo es lo que empeora aún más el pecado. Cuando un cristiano contrista al Espíritu o lo apaga, lo que hace es negarle el control y señorío al Espíritu Santo, perdiendo así la llenura. Y una pregunta muy crucial: ¿cómo sé si estoy lleno del Espíritu Santo? Alguien lleno del Espíritu Santo es alguien a quien el Espíritu Santo guía, enseña, le da poder para testificar de Cristo, llena de amor, le conforma a la imagen de Cristo, le fortalece, le revela la verdad bíblica y le da libertad. La llenura del Espíritu Santo está estrechamente ligada con la santificación del creyente, obediencia constante, habitual y creciente a la palabra de Dios y un estilo de vida controlado por Él. La llenura del Espíritu se manifiesta a través de un carácter piadoso y una vida fructífera. La llenura del Espíritu afecta todo: nuestra mente, nuestro vocabulario, nuestras relaciones con los demás y, en resumidas cuentas, todo lo que somos y hacemos. El Espíritu Santo estimula nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Ser llenos del Espíritu Santo es permitir que Él nos estimule en el amor a Dios, en la obediencia, en la adoración, en el servicio. Por eso en la Biblia se conecta la plenitud del Espíritu con rasgos piadosos de carácter. Una vida espiritual abundante solo puede ser producida por la plenitud del Espíritu en nosotros. Este es el efecto que produce en el cristiano la llenura del Espíritu Santo: buen testimonio, sabiduría, gozo, paz, esperanza, consuelo, conocimiento de Dios y buenos frutos de fe. Es imposible vivir la vida cristiana abundante que Cristo ofrece sin ser llenos del Espíritu. Esa llenura es imprescindible para el gozo cristiano, para la adoración espiritual, para el servicio fiel, para la obediencia constante. No podremos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, no podremos vivir a la altura de lo que somos como cristianos, ser imitadores de Dios, andar en amor, andar en luz, andar en sabiduría, si no somos llenos del Espíritu Santo. Si hay algo que necesitamos con urgencia en nuestras vidas, es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y tú, deseas ser lleno del Espíritu Santo? Si lo deseas, déjanos tu respuesta. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas.
suscríbete al canal, no olvides dejar tu comentario y síguenos en nuestras redes sociales.